Hola, buenos días a todos. Deciros que os echo mucho de menos en estos momentos difíciles que estamos pasando, pero pienso que un día más es un día menos para poder de estar juntos, para poder vernos, para poder abrazarnos. Y en esta mañana me gustaría hablar de la gracia de Dios en nuestras vidas, porque a veces se nos olvida. Por lo menos a mí me pasa a veces. Orando al Señor que me diera palabra para poder compartir con ustedes, Él me llamó a la gracia de Dios. Y la verdad es que me sorprendí mucho, porque siempre pensamos en la justicia y en la ley. Pero como dice Pablo, si no entiendo la ley, no valoro la gracia. Si no sabemos en qué pecamos, nunca vamos a valorar la gracia de Dios y el perdón. Podemos vivir la vida en libertad o con mucha culpa. Siempre estamos luchando con el hombre natural y pensamos cómo podemos ser santos, pero es imposible de forma humana. Solo se puede lograr por la gracia de Dios. Y vivimos luchando con muchas cosas y nos cuesta continuar con nuestras vidas. Quisiera hablarle quisiera hablar de una orden que Dios dio a un profeta. Este profeta pertenece a una de las tribus más pequeñas de Israel. Es la tribu de Rubén. Esto ocurre cuando él tiene 72 años, 700 años antes de Cristo, y es un hombre que a sus 72 años estaba soltero. En ese tiempo que se vivía pues unos 300 años, que ese hombre podía tener ahora más o menos unos 40 años. Es un hombre soltero que quiere hacer las cosas bien delante de Dios y se llama Osea. Y viene palabra de Dios y le da una orden a Osea. Cuando Dios da una orden a su pueblo, cuando Dios da una orden a los profetas, son del estilo: ve y libera a mi pueblo. En el caso de Moisés, sal de tu tierra y tu parentela y le diré dónde va a vivir, en el caso de Abraham. Y a cada uno Dios le da una orden que tiene que ver con el ministerio. Pero a Osea Dios le da una orden que tiene que ver con sentimientos. Y Dios le habla a su vida personal. En Osea 1:2 dice así: el principio de la palabra de Jehová por medio de Osea dijo a Jehová a Osea: ve, tómate una mujer fornicaria. Y Dios le dice a Osea que busque esposa. Claro, 72 años llevaba Osea esperando de poder casarse y poder formar una familia, como a lo mejor sus amigos, sus familiares ya tenían una familia con su mujer y con sus hijos. Pero yo creo que Osea, cuando Dios le dijo ve y toma esposa, él pensaría que era la mujer de sus sueños, pero nunca pensaría que Dios lo mandara a que fuese a buscar a una prostituta. Y entonces, ¿qué pensaría Osea? Pienso yo que pensaría. Él pensaría dónde buscarla, dónde ir, qué hago, cómo lo hago, si yo no estoy acostumbrada a habituar esos sitios. Y aparte no puede ser ni fuera de mi ciudad, tiene que ser aquí en mi ciudad. ¿Qué pensarás cuando me vean? Yo soy un profeta. Entonces Osea, yo creo que le vino montones de dudas a su cabeza. Pero claro, Osea tenía que obedecer al Señor. Porque él tenía que obedecer al Señor, porque Dios le había mandado que hiciera, que obedeciera su palabra, y él otra cosa no podía hacer. Y claro, él por un lado tenía temor, pero el Señor, con todo esto, él lo que quería era dar un ejemplo a Israel y necesitaba a Osea como ejemplo. Y en Osea 1:3 dice así: fue pues y tomó a Gómez, hija de Diblaim. Y entonces Osea aquí rápidamente en su palabra, en la Biblia, dice que Osea ve a Gómez y se casa con ella. Pero yo
yo pensaba, bueno, cuando esta mujer vio a este profeta de ir allí a buscarla para casarse con ella se quedaría, pues ella diría, este hombre está burlándose de mí, esto no puede ser real en mi vida, porque yo creo que ella no había pensado ni en casarse, y menos casarse con un profeta, porque este hombre le proponía matrimonio, un apellido digno. Ella no pensaría en ni casarse, yo qué sé, esa mujer se le pasaría de todo por la cabeza, y menos con un profeta. Y entonces se casa y le da hijos. Y en Oseas 1:3, a mediación, ya leímos antes, fue pues y tomó Gómez a hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y entonces le da 3 hijos. Y en Oseas 1:4 le da 2 hembras, le da una hembra y 2 varones. En 1:4 dice así: y le dijo Jehová, ponle por nombre Jereel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jereel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en el 6 dice así: y concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino de los que los quitaré del todo. Y en 1:8 dice así: después de haber destetado a Ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Y los años pasan, y ella es una mujer redimida, cambiada. No hay mejor ejemplo que la gracia de Dios divina en la vida de ella. Alguien que estaba abajo del todo, y Dios la levanta y lo pone en lo más alto. Dice, señora digna con apellido. Esa es la gracia divina. Esa es la gracia que no es ya, que es la gracia que ya no te dice, te perdono una vez y ya no te perdono más. Ya agotaste el crédito. La gracia es gracia por siempre. Y para los que no conocen la historia, pues Gómez vuelve a sus viejos caminos. En Oseas 2:5 dice así: y en aquel día quebrantaré yo el arco de Israel en el valle de Jerezeel. Y entonces ella se va y le dice a él que no la busque. Y entonces Oseas piensa, esta mujer, ¿qué ha hecho? Ha arruinado mi reputación. Ella vuelve a su vieja vida. Pero Dios le habla de nuevo a Oseas y en 2:7 dice así: seguirá a sus amantes y no lo alcanzará, lo buscará y no lo hallará. Y entonces, fíjese cómo Dios obra cuando sus hijos quieren apartarse de la gracia de Dios. Porque en 2:6 dice así: por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos sus caminos, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Entonces, cuando el Señor dice en su palabra, la rodearé de espinos en sus caminos, yo pienso que Él no quiere lastimarnos ni hacernos daño, aunque nos apartemos de Él. Así es como Dios cuida de nosotros. Él cuida de nosotros cada día. Cuando en la Biblia dice haré un vallado alrededor de mis hijos, yo creo que es una muralla por donde el enemigo no puede entrar. Es un vallado cuando tú dices voy por aquí, voy por allí, algo te pincha, porque es un vallado de espinos, algo te pincha,
pero sin hacerte daño, sino que tú dices, ay, me voy hacia atrás porque si hago esto, mal. Y entonces yo pienso que Él nos cubre, Él nos protege, Él nos quiere proteger, Él con su mano poderosa, Él nos guarda. Y en Oseas 2:7 dice, seguirá a sus amantes y no lo alcanzará, los buscará y no los hallará. Y en Oseas 2:8 dice así, entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multiplicaba la plata y el oro que ofrecía a Balaam. Y esto tiene un significado. Dice que ella no reconoció que yo le daba, el trigo. Y el trigo simboliza lo que satisface nuestra hambre espiritual. Y el vino simboliza la alegría. Y el aceite simboliza la unción. Y en Oseas 2:14, Dios le dice que vaya a buscarla, porque quiere hacer pacto con ella. En Oseas 2:14 dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al destino y hablaré a su corazón. Y en el 2:18, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te daré dormir segura. Dios quiere que vaya a buscarla porque quiere hacer un pacto con ella. Si Oseas no le daba una oportunidad a Gómez, no entendería la gracia de Dios para con su pueblo. Dice, tantas veces Israel cayó y lo que hizo Dios con ellos fue que lo perdonaba y volvía a perdonarlo. Dice, caía una y otra vez y Dios lo perdonaba. Ella vería el perdón que Él le había demostrado a ella. Y yo pienso que ella diría, este hombre con todo lo que me ha hecho, cómo me perdona y cómo me ama. Y yo creo que hasta se lo comentaría, le diría, ¿tú cómo me amas tanto? Si yo me he ido y tú me has perdonado. Y él le diría, te amo, pero más te ama Dios. Porque Dios nos ama con un amor inagotable, un amor infinito. Pero esta historia no tiene que ver con Gomer, ni tiene que ver con Oseas, ni tiene que ver con Israel. Esta historia tiene que ver contigo y conmigo. Porque esta es la gracia de Dios en nuestras vidas. Podemos caer una y otra vez, pero la gracia de Dios y su amor siempre estará ahí. Él nos ama, somos suyos por su sangre. Pagó un precio muy grande por nuestras vidas. Aunque ahora estemos pasando momentos difíciles, aunque tengamos miedo, tengamos dudas, tengamos inseguridades y tampoco sepamos todavía qué es lo que va a venir, tenemos que estar seguros de que la gracia de Dios nos sostendrá siempre. Así que espero que esta palabra haya sido de bendición para cada una de vuestras vidas. Y ahora quisiera despedirme con una oración que me pudierais acompañar y podamos orar juntos. Padre Celestial, en esta mañana queremos darte las gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, que aunque en estos que estamos pasando momentos difíciles, Señor, tú estás ahí en medio de nosotros, tú no nos dejas, tu amor es infinito, Señor, por cada una de nuestras vidas. Y queremos, Señor, bendecirte, Señor, esta mañana y rogarte, Señor, que sigas tú guardándonos a cada uno de nosotros, que tu mano protectora esté en cada una de nuestras vidas y que tu aliento, Señor, esté también con nosotros. Que podamos ver tu paz en medio de estas circunstancias, que podamos ver tu amor en medio de estas circunstancias, tu gracia y tu misericordia, podamos ver tu luz y tu benignidad en nuestras vidas, Padre. Te alabamos y te bendecimos
y te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén.